el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, gloria al Señor, y busquen el capítulo 28, vamos a leer el verso 3, gloria al Señor. El Señor ha sido más que bueno, hermano. Cuando usted lo encuentre, me confirma con un amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios y dice a su letra: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Padre, buen Dios, damos gracias por tu poder, por tu presencia, por tu palabra. En esta hora, Señor, venimos ante el trono de tu gracia para que seas tú ministrando nuestras vidas, hablando a nuestros corazones. Exhorta, reprende, redarguya, levanta, haz milagros, Señor, mientras tu palabra es predicada, Señor. Reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra, Señor. Muévete como tú lo sabes hacer, Señor, y glorifícate, que tu palabra corra por todas estas ciudades, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate en esta hora. Amén y amén. Puede sentarse, glorificando el nombre del Señor. El Señor me ha estado dando ciertos mensajes, siempre en la misma línea o sincronizados. Usted ha oído en estos últimos días los mensajes que el Señor nos ha hablado con respecto a lo que es oposición, con respecto a lo que es estar firme en el Señor, a la fidelidad de Dios, y también en el resistir en este camino, que sabemos que la oposición de muchos hombres de Dios que tuvieron, ¿verdad?, en la Biblia, muchos de ellos tuvieron que resistir. Cada ministerio que vemos en la actualidad siempre se llama de procesos y siempre se habla de resistencia. Gloria al Señor. Y en este caso vemos también el ministerio del apóstol Pablo, un hombre, hermano, que resistió, un hombre que aguantó, un hombre que nada lo doblegaba y nada lo detenía. Un hombre que al leer las cartas del apóstol Pablo nos damos de cuenta que se enfrentó a situaciones muy difíciles. Por eso que en esta línea de predicaciones, en estos últimos días que el Señor nos ha dado, sincronizando en la misma línea de poder dejarle entender al pueblo del Señor y a cada uno de nosotros que seguimos las pisadas de Cristo, que vamos a pasar por momentos muy difíciles, momentos de llanto, de tristeza, de dolor, que llegará el día malo a nuestra vida, pero el Señor nos deja saber para qué y por qué. Nos deja saber para que nosotros entendamos que sin Él no podemos hacer nada, que Él nos da la fuerza para resistir. El aguante nos lo da Él. Y vemos, hermanos, que en este pasaje que nosotros hemos leído, si usted retrocede un capítulo atrás, en el capítulo 27, verso 13, dice la escritura, gloria al Señor, que él iba rumbo a Roma. El deseo de Pablo siempre era de poder llegar a las ciudades y predicar el evangelio, y tenía un enorme deseo
de poder llegar a Roma, y muchas veces lo dejó saber, pero se le hacía imposible por los asuntos que también hacía en la obra del Señor. El deseo del apóstol Pablo de predicar en Roma no importaba contra viento y marea, de poder llegar a esa ciudad y poder predicar el evangelio a los gentiles. Gloria al Señor. Vemos que el apóstol Pablo estuvo preso y estaba Pablo con Agripa y lo estaban también interrogando, lo llevaron a juzgados para que él testificara, y el Señor había hablado al apóstol Pablo que él llegaría a Roma y que él testificaría y hablaría del evangelio. Gloria al Señor. Vemos en las muchas oportunidades, en los viajes misioneros que hacía el apóstol Pablo, siempre tuvo oposición, siempre tuvo, hermano, obstáculos, pero nada de eso lo detuvo. Nada de eso lo pudo dominar ni detener. El ministerio, en el ministerio, lo que podemos observar del apóstol Pablo, era un hombre de resistencia. Resistencia, oiga bien. Esa palabra de resistencia, guárdesela en su corazón esta noche. ¿Por qué le digo resistencia? Porque llegará el día y la hora en que el enemigo golpeará, en que usted pasará por alguna dificultad, porque nadie está excepto de eso. No sabemos lo que el día de mañana viene contra nuestras vidas, no lo sabemos. Pero cuando entendemos que esto es de resistencia y de aguante, tenemos que entenderlo, que por más que venga alguna dificultad por el golpe que sea o la circunstancia por el cual pasemos, tenemos que aprender a resistir y aguantar. Y eso lo vemos a la luz de la palabra de hombres de Dios que resistieron, que aguantaron, que no se doblegaron, que tenían un llamado genuino de Dios, como lo tiene usted y como lo tengo yo. Todos nosotros tenemos un llamado. La Biblia dice que no fue que nosotros lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Él nos amó primero, dice la Escritura. Gloria al Señor. Porque ninguno de nosotros, hermanos, que nos pasaba por la mente estar en una iglesia, mucho menos estar sirviéndole al Señor, pero a Él le plació. Gloria al Señor. Y vemos, hermano, que también el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 18 dice: más de una y otra vez quisimos ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. Oiga, por eso le digo que hay que tener resistencia contra las oposiciones. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de que también quería ir una y otra vez hacia los tesalonicenses, era porque el deseo de él siempre era estar predicando y enseñando la palabra del Señor. Y vea usted que siempre vemos los obstáculos. En esta ocasión dice: Satanás me estorbó. Siempre el enemigo tratará de estorbarte la vida para que no sigas en el evangelio, porque el propósito de él siempre ha sido detenernos, de apartarnos, de sacarnos del evangelio. Por eso, hermanos, al leer el ministerio del apóstol Pablo, me llama la atención
todo lo que pasó, vea usted que el Señor, por medio de su palabra, vemos nosotros en Romanos capítulo 15, verso 22, Pablo había deseado predicar el mensaje de Cristo en Roma. Y en Romanos capítulo 15, verso 22, leemos donde él dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Vea el deseo enorme que tenía Pablo de poder llegar a Roma. Hace muchos años tenía ese deseo. Yo no sé cuál será el deseo usted en el Señor, porque a veces, hermanos, tenemos deseos materiales, sueños materiales, pero ¿qué hay del deseo en la obra del Señor? ¿Verdad? Y no está de más que uno desee algo que necesite en esta tierra, ¿verdad? No es malo, no es pecado, ¿verdad? En algunas necesidades que tengamos, pero ¿qué hay del deseo y del anhelo en la obra del Señor? ¿Cuál sería tu anhelo? Vea usted que hoy, precisamente este día, muchos tal vez están deseando o planeando o proponiéndose, ¿verdad?, hacer algo esta nueva temporada, este nuevo año que viene. Y muchos hacen sus planes, pero planes a veces fuera de Dios. Y muchos planes para alcanzar metas materiales en lo secular. Pero ¿qué hay en la obra del Señor? En lo espiritual. ¿Cuál es tu deseo en lo espiritual? ¿Cuál es tu deseo en servir al Señor? Ese sería uno de los puntos número uno que debería de estar ardiendo en nuestro corazón. De poder decir: este año nuevo que viene, tal vez no te serví como tú querías, pero hoy tengo mi anhelo, mi deseo es de poderte servir mejor cada día. De decir: este año que viene, Señor, ayúdame a resistir porque quiero servirte. Tal vez tu anhelo es de predicar, tal vez tu anhelo es ser un evangelista, tal vez tu anhelo es de orar por los enfermos y que se sanen. Tal vez tu anhelo es de llenarte del Espíritu Santo. Yo no sé, pero veo, hermano, muchas veces muchos deseos y propósitos carnales que muchos se proponen para un nuevo año, cuando vemos que los tiempos no están para ocuparse en la carne, sino ocuparse en el Espíritu. Y le digo esto, ¿sabe? Porque el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo bueno. Cada vez esto se está poniendo peor y vamos de mal en mal. Gloria al Señor. Qué triste, ¿verdad? Veamos también, gloria al Señor, en Hechos capítulo 23, verso 11 en adelante, y vemos las promesas del Señor confirmando confirmando el anhelo del apóstol Pablo. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo. Mire, el Señor animando al apóstol Pablo. Le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Mi Biblia está con letras rojas. Quiere decir que el que habló ahí fue el Señor. Palabras del Señor dándole ánimo al apóstol Pablo
y confirmando el deseo que había en su corazón de poder llegar hacia Roma. ¿Habrá algún deseo en su corazón, hermano, de poder subir un nivel espiritual para poder servir en la obra del Señor? ¿No sería más bien ese el anhelo? ¿No sería más bien ese nuestro deseo de poder ver más allá de donde podemos, de lo que pudimos ver este año 23? De podernos llenar más del Señor, de poder acudir más a lo espiritual que a lo carnal. Sería este deseo agradable al Señor, que nos propongamos en nuestro corazón, que si en este año 23 que estamos dejando, podamos decir, ¿verdad?, según el calendario y con los planes que el mundo tiene y el gobierno tiene, que nuestro deseo siempre sea anhelar más del Señor. Que si no pudimos servirle bien este 23, podamos servirle mejor el 24, ¿verdad? Ese sería lo mejor que pudiéramos hacer, ya que muchos pues están, usted sabe, con todo este festival del diablo y del mundo, planeando y corriendo de aquí para allá. El deseo del Señor sobre su pueblo sería, hermano, que nosotros consideráramos más servirle en el espíritu y no en la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Vea que el Señor dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esta palabra que el Señor le soltó al apóstol Pablo le está confirmando de que él llegaría a Roma. ¿Cuándo? No se sabía. ¿Cómo? Tampoco. Pero al leer nosotros en Hechos de los Apóstoles, entendemos que el apóstol Pablo, cuando llegó, gloria al Señor, o iba más bien rumbo a Roma, él iba navegando, él iba prisionero con otros prisioneros en alta mar, y en alta mar se les presentó una tempestad, hermanos, una tempestad terrible, que el mismo apóstol Pablo les había dicho y les había hablado que no zarparan porque era peligroso y que podían perder hasta la vida. Pero no escuchando al apóstol Pablo, zarparon. Y esa tempestad, soplando una brisa del sur, dice, hermano, que se le presentó un como huracán, un Euroclidón. Camino a Roma se levanta esta tormenta, hermano, y todo eso fue frustrante. Tal vez pasó por la mente del apóstol Pablo ya no poder llegar, pero al leer lo que el apóstol Pablo está pasando, capítulo 27, verso 13, yo no veo al apóstol Pablo desanimarse, sino que más bien estaba aferrado a la promesa que Dios le había hecho. Vea que, hermano, creo que ninguno de nosotros ha pasado en alta mar una situación de estas, porque eran los vientos fuertes. Era como un huracán llamado Euroclidón, y soplaba fuertemente el viento y golpeaba la barca. Hermano, esto era frustrante para todos aquellos que iban navegando. Mas sin embargo, dentro de esa navegación, de esa nave, iba un hombre de Dios que tenía una promesa de parte de Dios, que la barca no podía hundirse, porque ahí iba un hombre de Dios que llevaba una promesa. Por eso yo no veo aquí alguna queja del apóstol Pablo, a pesar de que está siendo sacudido,
A pesar de que está llevando un camino, hermano, de frustración, yo no veo quejándose, sino más bien animando a los que iban con él. ¿Se imagina? Él iba animando a los demás. Pasaron varios días. Pasaron días, hermano, que no querían ni comer porque sentían ver la muerte. La muerte los rodeaba. Ya el apóstol Pablo dice aquí en el capítulo 27, verso 22, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Mire que la palabra ánimo, la misma que el Señor le dio al apóstol Pablo, ten ánimo. La misma palabra usa el apóstol Pablo para dársela a aquellos que iban con él en la embarcación, ahí en el barco, y le dice, tengan ánimo. ¿Y por qué es tan seguro el apóstol Pablo de poder exhortar a los demás para que tengan ánimo? Él dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y en el 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Oiga, aleluya. En una barca, ¿se imagina estar metido en medio en el ojo del huracán, siendo sacudido, siendo golpeado por un lado y para otro, y que se empiece a despedazar la nave? Cualquiera puede decir, hasta aquí llegué. Pero dice que en medio de eso apareció el ángel de Jehová y le dijo, no teman, porque yo estoy contigo. Nadie va a perecer. Alabado sea Dios. Había una promesa de parte de Dios en el apóstol Pablo, que esa promesa, hermano, él iba rumbo a Roma. ¿Por qué el Señor permitió que pasara esto? ¿O por qué no lo llevó mejor, verdad, en aguas mansas, tranquilo, sin nada? Es que ahí en la dificultad es donde Dios se deja mostrar. Ahí en la tormenta es donde, para que nosotros podamos dar testimonio del Dios que nosotros adoramos, es por eso que pasamos por situaciones difíciles, para poder contar el testimonio del Dios que nosotros servimos. Porque cuando alguien más está pasando por alguna prueba, por alguna dificultad, nosotros podemos decirle, ánimo, alabado sea Dios, yo pasé también por eso, y al Dios que yo le sirvo, del cual yo soy, Él nos sacará en victoria. Alabado sea Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Hay muchas veces que nosotros hemos pasado por experiencias duras y fuertes, y esas les ayudarán, esas experiencias, para que usted las comparta con aquellos que también la están pasando y se desaniman. Por eso el apóstol Pablo usó lo mismo, la misma palabra, ánimo, que aquí nadie va a perecer. Ánimo, que aquí todos vamos a llegar, le dijo. Cobren ánimo, porque no estaban ni comiendo. Claro, ¿quién va a dar ganas de comer a la hora de que se va a morir? Que está viendo que ya la barca se está, a nadie le van a... No, ahí la gente está pálida, está gritando, auxilio, salven. ¿Y ahora qué hacemos? Pero lo bueno que había un hombre de Dios ahí que estaba levantándoles el ánimo. Digo, adelante, tranquilos, nadie va a morir, nadie va a perecer. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuál es esa confianza? Es que el ángel de Jehová estuvo conmigo anoche, me habló, me dijo, me testificó, me enseñó que íbamos a llegar, que nadie va a perecer. Qué confianza, ¿verdad? Gloria al Señor, hermano. Dice que todos cobraron ánimo. Y cuando cobraron ánimo, dice que empezaron a comer, porque se reanimaron al soltar la palabra que el apóstol Pablo les dio. Es importante, hermano, que cuando alguien esté desanimado,
darle una palabra de parte de Dios para que levante el ánimo y que le diga: tranquilo, Dios tiene el control. Tranquilo, Dios tiene el control. Si Dios lo permitió, es por algo, una bendición viene. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Vea que al ver Hechos, regresamos a Hechos, capítulo 28. Vemos el camino hacia Roma. Le fue muy difícil al apóstol Pablo poder llegar. Había un propósito por el cual se había levantado la tormenta. Ese propósito no lo conocía el apóstol Pablo ni ninguno de los que iban en la barca. De los que iban en el barco, nadie sabía cómo iba a parar todo eso. Pero el Dios de Pablo sí lo sabía. Y él permitió la tormenta. Oiga, él permitió la tormenta porque había un propósito, aunque Pablo no lo entendía. Porque al ver que la tormenta se levanta, este viento huracanado, ellos llegaron a la isla de Malta. No era ese su destino, pero el de Dios sí. Antes de que vaya para Roma, te voy a hacer pasar por aquí. ¿Y cómo lo entendemos? Pero ¿por qué el Señor no nos lleva tranquilos, hombre? Tranquilos, sin dificultad. No, es que Él quiere que lo conozcamos. Dios quiere que lo conozcamos. ¿Y cómo lo vamos a conocer? En la prueba, en la lucha, en la escasez. Aleluya. Ahí lo vamos a conocer. Donde al parecer no hay nada, ahí dice el Señor: aquí hay algo. ¿Por qué? Porque aquí estoy yo. Aleluya, sí. Es tremendo como Dios, los planes de Dios a veces no los entendemos. Pablo no sabía que iba a ir a Malta. El ángel le apareció y le dijo: tranquilo, nadie va a perecer. Pero no le declaró a dónde lo llevaba primero. Pablo dijo: sí, yo voy para Roma, estoy aferrado de que voy para allá porque el Señor me dio una promesa, me dio palabra, me confirmó, me habló. El ángel vino también y me dijo que yo no voy a perecer, que yo voy para Roma. Pero llegaron a Malta. Entonces, el propósito del Señor, levantando ese viento huracanado, los llevó a Malta. Y en el mundo espiritual es posible que se haya levantado ese viento huracanado por el mismo enemigo en el mundo espiritual. Si no, también lo podemos ver cuando Jesús, yendo a Gadara en el barco, se levantó una tormenta. Y Gadara quiere decir cueva de demonios. Quiere decir que cuando Jesús iba en la barca, en el mundo espiritual, los demonios: ahí viene y está dormido, ahora ataquemos y hundámoslo para que se muera y no lleguen hasta aquí. El apóstol Pablo iba rumbo a Roma, pero al permitir el Señor que se levantara ese huracán, terminó en Malta. Y después de que salieron de la embarcación porque se quebró y se despedazó aquello, salieron y llegaron a Malta vivos todos. Y la gente, los naturales que vivían ahí, los vieron. Al ver se imagina, no sé cuántos han estado en medio de un huracán, pero en Miami se dan mucho, ¿verdad? Por allá por el Caribe. Y no sé si han visto videos. Eso es terrible, eso es tremendo. Esa gente de los naturales de la isla de Malta estaban viendo todo lo que estaba pasando, aterrados, viendo aquellos vientos terribles, cómo estaba levantando la cosa y sacudiendo todo aquello. Cuando aquellos salen de la embarcación, se calma todo aquello y logran llegar a la isla, aquellos se quedan admirados y los reciben a ellos con una fogata porque estaba frío. Y viene el apóstol Pablo, dice: bueno, voy a agarrar leña también. Pero en lo que agarra la leña, en medio de la leña iba una serpiente que ¡guau!, lo agarró por el brazo y lo mordió. Entonces los naturales, al ver eso, dijeron: mejor leámoslo. Verso 4, 28, verso 4. Cuando los naturales vieron
la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar, la justicia no deja vivir. ¿Qué es lo que están tratando de decir ellos? Dijeron: este hombre es un asesino, porque los presos que iban ahí, todos ellos eran, ¿verdad? Él iba en medio de asesinos, de ladrones, de un montón de delincuentes que iban ahí presos. Y el apóstol Pablo iba en medio de ellos. Y cuando los naturales lo ven a él, que una serpiente lo agarra y lo muerde, sabían que esa serpiente era venenosa. Por eso es que dicen, como quien dice, el que la hace la paga. Miren, se escapó de esa tormenta, pero aquí la víbora lo agarró. O sea que el que la hace la paga. Este es un homicida y por eso la vida no lo deja, ¿verdad? Tranquilo. O sea que lo anda persiguiendo, la justicia divina lo anda persiguiendo porque él algo hizo, mató a alguien, es un asesino, un homicida. Por eso escapó de ahí, pero aquí la justicia divina lo está agarrando con una víbora. Y mire lo tremendo de esto, porque aquí vamos a entrar en el mensaje. Una víbora lo mordió, la culebra lo mordió, y los naturales sabían que esa culebra era muy venenosa. Ustedes saben que cuando la culebra muerde, el veneno lo lleva por dentro la culebra. Cuando ella muerde, en los colmillos lleva el veneno, y cuando entran los colmillos en la piel, ahí entra todo el veneno. Y cuando entra el veneno, la sangre la hace como gelatina. Como gelatina la hace. O sea que muere en 15 minutos, queda tieso, se empieza a hinchar y la sangre ya no circula. Entonces, al ver el apóstol Pablo aquella culebra que lo estaba agarrando de la mano, la sacudió en el fuego. Y cuando la sacude y se quedan viendo los naturales, dijeron: ay, a este la justicia divina no lo va a dejar vivo. Algo hizo, por eso lo está pagando. Y se quedaron esperando que cayera muerto. Se quedaron esperando que se hinchara o que cayera tieso. Y dice que lo miraba, y el apóstol Pablo como si nada. Y él como si nada. ¿Quieren más leña? Dijo. Nada. No le puso atención a la mordedura de la culebra. Como si nada. Y ellos esperando que cayera muerto. ¿Sabía usted que hay muchos que desean nuestra caída? ¿Sabía usted que hay muchos que desean vernos en el mundo? ¿Sabía usted que hay muchos que desean vernos así en la calle? Hasta muchas veces de hasta nuestra propia familia. ¿Sabía usted que hay gente que nos desea el mal? ¿Sabía usted que la gente lo que está esperando es vernos en la miseria? Es vernos en el mundo, y como para decir, y no que muy cristiano pues, y no que muy religioso pues. Y sabía usted que hay gente que está deseando nuestra caída, que está deseando que resbalemos. Así estaban los naturales, esperando ver la caída de él, porque lo había mordido una culebra. Y alguien mordido por una culebra sabemos que está envenenado, porque lo envenenó una culebra. Ahora veámoslo en lo espiritual. Cuando la culebra le habló a Eva, no la mordió literalmente, pero le habló. Y cuando le habló, ¿qué hizo? La envenenó. Ay, Señor, la envenenó. ¿Y qué pasó? Ese veneno que el diablo sembró en Eva. ¿Por qué? Porque le prestó el oído. Y el apóstol Pablo lo que hizo fue sacudirla en el fuego. Porque alguien, hermano, que si una culebra te muerde, quedaste envenenado. Más cuando empiezas a procesar. ¿Cómo así? Claro, alguien sembró veneno en tu corazón y quedaste con eso allí. Pero cuando sabemos nosotros que lo que sembraron fue veneno, es de llevarla al fuego, es de meter esto en las rodillas, es de sacarlo fuera.
es de reprenderlo, es veneno. Y el veneno te va a matar. Mordido por una culebra. ¿Cuánta gente no ha sido mordida por una culebra? Que hoy en día, en vez de estar perseverando en el evangelio, están fuera porque lo mordió una culebra. Cuando hay gente que es mordida por una culebra, quiere decir que está envenenado. Pero el hombre de Dios, el hombre de fuego, no puede permitir que ese veneno se riegue en todo su cuerpo. Dice Marcos capítulo 16, verso 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El hombre de Dios, no podemos evitar que la culebra nos quiera morder. Puede llegar hasta mordernos la culebra, pero el veneno no puede hacer efecto en nosotros. Nos puede quedar la cicatriz de la mordedura de la culebra, pero no el veneno. Porque el hombre de Dios la lleva al fuego a sacudir la culebra. Y la culebra huye en el fuego. La culebra no soporta el fuego, la unción, la palabra, la presencia de Dios. La culebra no la soporta. Y todos aquellos que están esperando tu caída, no les des gusto, o les vas a dar gusto. Hasta de la familia puede venir, verte preso en el hospital. Es más, yo he conocido familias que entre la misma familia se hacen mal, entre ellos mismos. Qué terrible, hermano, qué silencio también. Sí. Estamos hablando de resistencia, de que el fuego que usted porta de parte de Dios no puede permitir que ese veneno le haga daño. Porque si ese veneno te hace daño, ¿quién es el que sale perdiendo? Uno. Es como aquel que está enojado con su hermano o que está peleando. ¿Quién es el que pierde? Uno. Tu corazón está dañado. Tal vez el hermano no siente nada por él y él sí por el otro. Y el que se hace daño es uno mismo. Uno mismo es el que, míralo, solo hasta al verlo como que le cae mal, no resiste. ¿Y quién se hace daño? Él mismo, su propio corazón. El otro no, el otro sigue adelante, sigue avanzando, sigue glorificando, alabando al Señor. Pero el que se hace mal es el que guarda, el que tiene el veneno adentro. Alabado sea Dios. Por eso hay que llevarlo todo al fuego de Dios. Hay gente así, hermano. Yo he conocido gente que entre mismos familiares se han matado, hermano. Qué terrible. Vea usted el propósito del Señor. ¿Sabía el apóstol Pablo el propósito de llevarlo a Malta? No. A pesar de esto, del huracán, de lo que se le había levantado, a pesar de eso, lo muerde la culebra. Y eso no lo detuvo. Es más, le dijeron, al verlo, le dijeron que no pasó nada. Dijeron, este ha de ser un Dios, dijeron al apóstol Pablo, porque no le pasaba nada. O sea, él ignoraba la cosa. A veces hay que ignorar todo, porque lo terrible es quedarse estancado cuando te tiraron algún veneno, te mordió y uno le empieza a darle mente. Uy, ahí empezó a trabajar el veneno. A darle mente a esto, ahí empezó. Ahí empieza a trabajar el veneno de la culebra, de la mordedura de la culebra. Ahí empieza. Cuando uno le da mente, es como cuando le dicen a alguien, te hicieron brujería. Yo estaba en una ocasión con un primo que llegó el hermano, le dijo, a vos te tienen brujeado, le dijo. ¿Para qué le dijo eso? Y empezó la mente y él estaba del todo bien. Cuando le dijeron que lo tenía brujeado, hermano, se puso mal. Y como así trabaja la brujería, me hicieron mal.
Y empezó la mente, la mente y la mente, que lo tenían mal y que lo tenían mal, y se lo llevaban a hacerle unas limpias y se lo llevaron más brujeado. Terminó. Sí, no, el problema es darle mente a eso. Si usted le da mente al problema, usted le da mente a eso, el que se está haciendo daño es usted. Usted es el que se hace daño. No. Y no podemos permitir, siendo nosotros conocedores del evangelio, de la palabra, no podemos permitir que un veneno así nos corcoma por dentro, hermano. No. Y vea, el propósito del Señor, aunque no lo entendió Pablo, lo llevó a la isla de Palmos. Verso 6, verso 4, sigamos en el 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho tiempo y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. ¿Cuánto tiempo esperaron? Mucho tiempo, esperando que cayera muerto. Hay gente que está esperando por mucho tiempo que uno caiga, que uno resbale. ¿Y usted le va a dar gusto? No, hermano. Es cuando más debemos de buscar al Señor, porque yo no pienso darle gusto al diablo. Aquí estamos adentro del evangelio y dice la Biblia que nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Nadie. El problema es permitir nosotros mismos salirnos nosotros de la cobertura. Ahí sí, ahí a Dios no puede hacer nada, porque voluntariamente nosotros estamos saliendo. Pero de la mano del Señor nadie puede arrebatar, nadie. ¿Y cuánto tiempo esperaron? Mucho tiempo, para ver si caía muerto. ¿Y cuánta gente no ha tirado hechicería y brujería contra uno? El Señor me mostraba orando un demonio, hermano, bien horrible, hace unos dos días atrás, un día atrás, orando, un demonio bien feo. De repente apareció en mi mente y yo orando. ¿Sabe cómo era? Así, con cuerpo de caballo, hermano. Horrible, con cuerpo de caballo, y esto de aquí de hombre, pero el cuerpo de atrás de caballo, con cola y con cachos, así. Me lo mostraba y me venía la imagen, y yo reprendiendo eso. Y digo, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Estamos en un mundo espiritual bien terrible, hermano, que se están soltando unos demonios horribles. Diga, Señor, tenga misericordia de nosotros para podernos aferrar más a Dios, hermano, porque el diablo tiene planes para destruir la iglesia, para perseguir a la iglesia, a los cristianos. Está una persecución terrible. No sabemos qué vaya a pasar, porque lo que yo sí sé, que la Biblia dice que esto es principio de dolores. Principio de dolores. Y que cada día que pasa se está poniendo peor. Y muchos que están profetizando ya lo que la Biblia dice. Yo no estoy profetizando, yo estoy diciendo lo que Dios me mostró. Un demonio así horrible, que a cierta ciencia no sé, pero es un demonio de destrucción, hermano. Así que ¿qué va a hacer un demonio? ¿Un demonio a qué viene? ¿A destruir? ¿Ah? A destruir viene. No sé, pero tantas cosas que estamos viendo. Mire, y cuántas personas que están viviendo no en el espíritu, sino en la carne. Cuántos que viene el año ahorita 24 y dicen, yo ahorita entro en dieta, hermano. Yo ahorita voy a dejar de comer mucho, me voy a poner a dieta. No, hombre, ayune, hermano, para que se le vaya todo eso. Ayune mejor.
Busquemos a Dios. Hay gente, hermano, que está deseando lo material y no lo espiritual. Cuando el apóstol Pablo ven a aquellas personas que no le pasa nada, dice: en aquellos lugares había prosperidades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció, mire el propósito de Dios, mírelo aquí. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le puso las manos y sanó. Mire el propósito de Dios. ¿Se da de cuenta? Que el problema de ir en la embarcación, la dificultad, y de llegar, ahora estamos en una isla y ahora me muerde una culebra y ahora a ver si me voy a morir porque tengo veneno. Y no, el apóstol Pablo llegó, le puso la mano al que estaba enfermo, en el nombre de Jesús se sanó, y se sanó. O sea que donde quiera que iba él, iba siempre haciendo la obra de Dios. Y la gente conoció a Dios por él. Y aunque, vea que, aunque en la circunstancia que tal vez hubieran podido decir: Señor, pero si yo voy para Roma, ¿por qué me permites pasar todo este azote, toda esta prueba, todo esto? No, por algo lo levantó y lo llevó a la isla de Malta, y allá oró por ese hombre, se sanó, y de ahí, al ver eso, le trajeron más enfermos y los empezó a sanar en el nombre de Jesús, y empezó a predicarles, y después de estar ahí unos días, zarpó para Roma. ¿Se da cuenta que los propósitos de Dios a veces no los conocemos? Y a veces, tal vez, hasta renegamos y decimos: ¿por qué, Señor, permitiste que me pasara esto? ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo? ¿Por qué, Señor, si yo estoy guardándome para ti? ¿Qué pudiera decir el apóstol Pablo ahí? No conocía el propósito. O sea que cuando Dios permite una tormenta en tu vida, hay un propósito de parte de Dios. Cuando Dios permite algo que se levante contra ti, hay un propósito de parte de Dios. Pero a veces no lo vemos así. De todo lo malo que nos acontezca, saquemos una enseñanza. Dios quiere mostrarnos algo. Dios quiere dejarnos saber algo. Eso es lo que Dios quiere, mostrarnos algo. Pero a veces no entendemos el propósito de Dios. En cada batalla, en cada lucha, en cada huracán, en cada lluvia, en cada sacudón, algo Dios quiere mostrarnos. Pablo fue llevado a Malta sin él saberlo, pero estaba en los planes de Dios, aunque no lo entendía. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones muy difíciles? Yo me encontraba en una cárcel hace años atrás, y de repente empiezo a analizar todo lo que era mi vida, ¿verdad?, en el mundo. Y como me metieron a una Bartolina, ahí estaba por más de 2 semanas. Ahí me llevaban la comida. Yo solo tenía una ventanita así de barrotes. Tenía como unos 17 años tal vez. 17, 16, no recuerdo. Y ahí dormía. Ahí tenía mi bote para hacer mi necesidad.
apenas llegaba la luz del sol, así, ahí pasaba todo el día. Y de repente agarré la sábana con la que me tapaba, porque dormía en el suelo, un colchón así tirado en el cemento. Y agarré la sábana y le hice un nudo y dije: ¿para qué sirve mi vida? ¿Para qué? Y como pude, la metí ahí entre los barrotes de la ventana, de ahí de la Bartolina, donde estaba. La Bartolina es un pequeño cuarto retirado de los demás presos, donde lo tienen a uno así custodiado, así. Y como pude, la amarré y le hice un nudo y la agarré acá y dije: ¿para qué sirve mi vida? Yo no valgo nada ya. Tanto daño que le he hecho a la gente ya no confía en mí. Soy un delincuente, un ladrón, un mentiroso, soy lo peor. No sirvo para nada. Estaba metido ahí y traté muchas veces de poderme poner la soga al cuello, como dicen, pero no podía. Había algo que pasaba que no podía. Muchas veces la intenté y no podía. Estaba ahí, no entendía el propósito. Porque Dios a veces permite que conozcamos la cárcel, el hospital, el desierto. Muchas veces yo no lo entendía. Ahora lo entiendo. Ahora lo conozco. Ahora sé lo que hizo. Ahora lo conozco. Dios permite muchas veces en las circunstancias para que lo conozcamos a Él. Dios permite a veces que nosotros toquemos suelo para que miremos su mano. Póngase de pie. No te desenfoques del Señor. No te desenfoques de Dios, de la visión. No te desenfoques. Como seguidores de Cristo sabemos que sufriremos persecución, como dice la Escritura. Como seguidores del Señor sabemos que seremos perseguidos, vituperados, apedreados, muchas cosas. Y el día malo llegará. Dios conoce nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Él sabe lo que viene para nuestras vidas, hermano. Lo único que yo le puedo decir en esta noche: resista, aguante, aguante en cualquier circunstancia que se encuentre. Aguante, resista. Dios tiene el control. Dios tiene el control, iglesia. No te desesperes. Dios tiene el control. Aguanta, resiste, que pronto nos vamos de esta tierra. Pronto nos vamos. Pronto sonará la trompeta. Aguanta, séle fiel al Señor. Si estás pasando por dificultades, solo dobla tus rodillas y dile al Señor: aquí esperaré hasta que tú me respondas. Y si no me respondes, hasta que suene la trompeta. Pero no pienso volver hacia atrás. Yo no pienso volver atrás. Gracias, Señor. Adora al Señor un momento. Si hay alguien en esta noche que quiera la oración, déjeme orar por usted. Si hay alguien que quiera reconciliarse con Dios, puede hacerlo. Quiero orar por usted. Si hay alguien que quiere aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, puede escribirlo ahí. Me gustaría orar por usted. Seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, y en tu presencia, solo en tu presencia.
en tu presencia seguro estaré. Aunque recie la tormenta, pero yo en tu presencia Dentro de ti me esconderé. En tu presencia, solo en tu presencia. Allí me quedaré. en tu presencia, solo en tu presencia. Seguro estaré, aunque recie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé en tu presencia, en tu presencia y en tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu misericordia, Señor. Gracias por darnos, Señor, la oportunidad de poder llegar hasta aquí, Padre. Te pedimos y encomendamos. En la Sana Doctrina, Pastor Sagastume, 3908 Tercera Avenida, Brooklyn, Nueva York. Ministerios Unidos en la Sana Doctrina. Te invita a nuestros servicios los días martes a las 7:30 p.m. Oración y Doctrina. Jueves a las 7:30 p.m. Culto Evangelístico. Domingo a las 7:30 p.m. Servicio Dominical. Para más información, 516-425-4363. Te esperamos. Ministerios Unidos.